Tú estás aquí haciendo milagros. Te adoro a ti, te adoro a ti. Hola queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice de boca del mismo Señor Jesús en Mateo 10, desde a partir del versículo 28, en que nos dice que no tenemos que temer a los que matan el cuerpo, sino a los que hay que temer es al que puede destruir las almas y el cuerpo en el infierno. Incluso hace una analogía con respecto a los pajarillos, que valen muy poca cosa, pero que ninguno de ellos cae sin que lo sepa el Señor, y hasta nuestros propios cabellos están contados, de modo tal que si nosotros valemos mucho más que unos pobres pajarillos, por supuesto, vamos a estar cuidados por el Señor. Yo les cuento que por mi actividad profesional ando de un lado para otro todos los días, me muevo mucho en el auto y esa es la razón por la cual estoy expuesto también a las contingencias del tránsito. Estadísticamente, cuanto más kilómetros uno haga, más chance tiene de tener un accidente, y sobre todo si hay malas condiciones climáticas, si hay lluvia, viento, niebla, y muchas veces la responsabilidad de la tarea que uno hace eh, nos obliga a salir aún en malas condiciones climáticas para dar asistencia. No los voy a aburrir con un montón de accidentes que tuve, porque la verdad que son un montón. Y si bien hubo muchos daños materiales, nunca tuve ninguna lesión. El Señor milagrosamente me ha guardado. Pero les voy a comentar dos específicamente. Uno fue en la ruta 5, en la provincia de Buenos Aires, cuando era muy angosta, con mucho tránsito de camiones, un día de lluvia y con mucho viento lateral, de modo tal que el auto iba de un lado para otro, cuando uno cruzaba con los camiones que venían por el sentido contrario, el desplazamiento del aire lo llevaba uno a la banquina, después el viento para el otro lado. Bueno, ocurrió lo que tenía que pasar, terminé chocando contra un camión de costado. El vidrio se astilló todo sobre mí, pero no solamente eso, todo el lateral izquierdo del vehículo, del lado del conductor, quedó destruido, dañado. El espejo desapareció, todo. Lo que yo no sabía era que la rueda delantera había quedado prácticamente suelta, agarrada solo de la parrilla, sin tener contacto ni con el amortiguador, ni mucho menos con la dirección, con lo cual actuaría como ancla y me llevaría al lado contrario para terminar la obra de destrucción total y chocar de frente contra un camión. Pero eso no ocurrió, sino que pude conducir el vehículo hasta la banquina y estacionarlo en un lugar seguro, de modo tal que tampoco me choque alguien que viniera de atrás en medio de la lluvia y no me viera. En toda esta circunstancia, que por supuesto el auto quedó con una gran destrucción, yo salí absolutamente indemne y no tuve ningún tipo de lesión ni rasguño. Todo pasó muy rápido, a diferencia de otro evento, cuando también con mucha lluvia torrencial, ruta panamericana, bajada Maschwitz, puente y luego curva, había tanta lluvia que se acumuló el agua y en la bajada el auto hizo aquaplaning, y entonces empecé a dar trompos en el medio de la Panamericana. Por suerte con poco tránsito, tenía temor de que alguien me chocara de atrás, pero terminé chocando contra los guardarrail de un lado al otro, prolijamente, para romper todo menos el techo, porque no volqué. El frente, los costados, lateral, todo dañado. No me chocó ningún auto de atrás y finalmente con los impactos se fue deteniendo el vehículo y lo pude acomodar al costadito. Pero ahí realmente tuve miedo porque pasó más tiempo y pensé que iba a morir. En ese momento pensé, encomendé a Dios a mi familia para que Él las cuide, porque ya no iba a estar.
Sin embargo, no solamente que no tuve ningún rasguño, sino que sigo estando y sigo con las responsabilidades de mi familia con mucho gusto, disfrutándolos, viéndolos crecer y seguir el camino del Señor. Así que ustedes ven cómo en lo cotidiano el Señor nos ha guardado, a mí particularmente, en forma milagrosa, porque no hay explicación racional, de tantos accidentes. Pero no es el único lugar donde hay riesgos. En mi actividad profesional estamos expuestos a todo tipo de infecciones, contaminaciones, y ahora la gente lo tiene un poco más visibilizado por el tema de coronavirus. Pero sepan ustedes que estamos acostumbrados a cumplir con muchos protocolos porque hay enfermedades con gérmenes mucho más letales y dañinos, con la ventaja de que no infectan tanto, no se transmiten tan fácilmente, pero que nos obligan a tener todos los días una serie de cuidados y protocolos para evitar accidentes. Un pequeño pinchazo puede producir un resultado fatal. La gente se asusta, como les decía, con el coronavirus, pero hay mayor riesgo de que uno se infecte con el SIDA. Podemos infectarnos también con hepatitis o con otros gérmenes como algunas klebsielas que son multiresistentes y no hay ningún antibiótico que actúe sobre ellos. Realmente son enfermedades muy letales. Como les decía, no es tan fácil infectarse, pero tenemos que tener cuidado al atender a los pacientes para no pincharnos, no contaminarnos. Les cuento que en mi actividad profesional casi no tengo accidentes. Es rarísimo que a mí o a alguien de mi equipo se vaya a pinchar o algo porque cumplimos estrictamente con muchos cuidados y protocolos para evitar las infecciones. Sin embargo, pese a ello, el año pasado tuve un mínimo accidente en una situación de urgencia con un paciente que estaba en grave riesgo, había que realizar algunas maniobras y tuve exposición con un pequeño pinchazo muy chiquito a una infección muy grave, y también tuve miedo. La palabra de Dios dice que no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pero cuando uno está en situación, realmente tiene miedo, y de ahí tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, sabiendo que Él nos va a cuidar en toda circunstancia, por más que lo razonable sería tener miedo. Yo doy gracias a Dios porque pude superar esa instancia, porque tuve el apoyo de mis pastores y estuvimos en oración por este tema, y puedo dar gracias a Dios que Él también milagrosamente me ha salvado de estas y de quién sabe cuántas cosas más que nosotros no conocemos al andar de un lado para otro. Puedo decir con toda confianza que Dios cuida de mí. Dios los bendiga. Dios de milagros, fiel a sus promesas,